Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Pitágoras ha sido una de las figuras más importantes en la historia de las matemáticas. Su teorema ha jugado un papel muy importante en la historia por ser uno de los resultados que mayor trascendencia ha tenido. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente: el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Hoy en día este teorema lo conocemos como en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La demostración que vamos a desarrollar a continuación es de Euclides, ¿verdad? Euclides fue un matemático que vivió alrededor de los años 300 a.C. y fue el primero en demostrar geométricamente el teorema de Pitágoras. Bien, entonces vamos a comenzar con la construcción de la demostración de este teorema utilizando la geometría. Vamos a comenzar con este triángulo, ¿verdad? Con un triángulo rectángulo con vértices A, B, C, ¿verdad? O con ángulo recto en C. Y vamos a construir los cuadrados tanto en la hipotenusa como sobre los catetos, ¿verdad? Entonces tenemos que los cuadrados van a ser los siguientes, ¿verdad? Tenemos el cuadrado, ¿verdad? Construido sobre un cateto, ¿verdad? Luego tenemos el cuadrado construido sobre el cateto AC, ¿verdad? Y por último tenemos el cuadrado que se construye sobre la hipotenusa. Bien, entonces lo que vamos a demostrar es que esta área, ¿verdad? De el cuadrado que se ha construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de estas dos áreas, ¿verdad? De los cuadrados que se han construido sobre los catetos del triángulo rectángulo. Ahora vamos a construir la altura del triángulo ABC, ¿verdad? Y la altura la vamos a prolongar hasta el segmento KL, ¿verdad? Al hacer la prolongación de la altura, ¿verdad? Ese segmento pues corta al segmento KL en J y la altura de este punto le vamos a llamar H, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho es dividir el cuadrado ABLK en dos rectángulos. Para hacer la demostración vamos a ocupar el siguiente proposición que utilizó Euclides en su demostración, que nos dice lo siguiente: si un paralelogramo y un triángulo tienen la misma base y están comprendidos entre las mismas paralelas, entonces el área del paralelogramo es el doble de la del triángulo. Bien, entonces vamos a construir acá un ejemplo de lo que nos está diciendo esta proposición. Nos dice que si nosotros tenemos dos líneas paralelas, ¿verdad? Voy a hacer esta línea acá, ¿verdad? Y voy a tomar un punto, ¿verdad? Cualquiera, y sobre ese punto voy a trazar una paralela a esta línea que yo acabo de construir, ¿verdad? Entonces, voy a tomar un punto, cualquiera el punto, ¿verdad? En esta segunda línea paralela que acabo de construir, y voy a construir un paralelogramo, ¿verdad? Que va a tener como base MN y va a tener como vértice, uno de los vértices, el punto P. Bien, ahora voy a tomarme un punto cualquiera sobre la recta, ¿verdad? Esta que está arriba, ¿verdad? Y voy a construir un triángulo, ¿verdad? El triángulo que voy a construir va a tener como base MN, ¿verdad? Entonces, el enunciado que yo acabo de mencionar nos dice que el área del paralelogramo que tiene como base MN es el doble del área del triángulo que tiene como base
MN y que el otro vértice pues está en la recta que contiene al segmento QP, ¿verdad? Entonces, no importa, ¿verdad? No importa cómo sea el triángulo, siempre y cuando el otro punto esté sobre esta paralela, ¿verdad? Entonces, el área va a ser siempre la mitad del área que tiene este paralelogramo, ¿verdad? Porque esto se puede ver fácilmente, ya que el área la podemos obtener para un triángulo como base por altura entre 2 y el área para un paralelogramo lo obtenemos como base por altura, ¿verdad? Entonces, en este caso, la base es la misma para ambas figuras y la altura pues también es la misma para ambas figuras, ¿verdad? Y esto nos va a servir para hacer la demostración que nosotros estamos construyendo. Vamos a crear un triángulo, ¿verdad? Vamos a crear el triángulo DAB, ¿verdad? Este triángulo lo vamos a construir y este triángulo tiene, por la proposición que acabo de mencionar, el área de ese triángulo DAB es la mitad del área del cuadrado que está sobre el cateto AC, ¿verdad? Entonces, eso por un lado utilizando la proposición. Ahora, voy a construir otro triángulo, ¿verdad? Que va a ser el triángulo CAK, ¿verdad? Y ese triángulo es congruente con el triángulo DAB, ¿verdad? Como esos dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Entonces quiere decir de que el área del triángulo AKC, ¿verdad? Es la mitad del área del cuadrado ACED, ¿verdad? Entonces acá yo tengo que esta altura, ¿verdad? Es paralela al lado acá y podemos ocupar la proposición que mencioné anteriormente para darnos cuenta también de que esta área de este triángulo que yo he construido es la mitad del área que se me ha formado acá de este rectángulo, ¿verdad? Del AHJK. Entonces, como esta área es la mitad de este rectángulo, ¿verdad? Y esta área también es la mitad del área de este cuadrado, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estas dos áreas son iguales, ¿verdad? El área del cuadrado que está sobre el cateto AC es igual al área del rectángulo que se me forma con la prolongación de la altura, ¿verdad? Entonces yo ya he demostrado que esas dos áreas son iguales. Lo mismo voy a hacer con este otro triángulo que voy a construir. Ahora voy a construir el triángulo GAB, ¿verdad? Voy a construir este triángulo y también voy a construir el triángulo CBL, ¿verdad? Estos dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Y al hacer uso de la proposición, yo tengo que, como este punto, ¿verdad? Está sobre esta línea que es paralela con el segmento BG, ¿verdad? Y utilizando esa proposición, yo tengo que el área del triángulo ABG es la mitad del área del cuadrado FGBC, ¿verdad? De este cuadrado que se ha construido sobre el cateto CB. Entonces, como yo tengo que esos dos triángulos son congruentes, ¿verdad? El área de ese triángulo que he construido acá, el LBC, es la mitad del área de este cuadrado, ¿verdad? Y podemos también utilizar la proposición para este rectángulo que se me forma acá, ¿verdad? Entonces yo tengo también de que mediante esa proposición
el área de este triángulo, del LBC, es la mitad del área del rectángulo JLBH, ¿verdad? Por consecuencia, el área de este rectángulo, el JLBH, es igual al área del cuadrado que se ha construido sobre el cateto CB. Entonces, como esta área es igual a esta área y esta es igual a esta, con esto se demuestra de que esta área, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. Espero les haya gustado la demostración del teorema de Pitágoras desarrollada por Euclides de manera geométrica, y los invito a que se suscriban al canal para pues seguir viendo contenido importante que estemos compartiendo constantemente, y compartirlo también con las personas que consideremos que les va a ser de mucha utilidad estos contenidos. Nos vemos hasta el próximo video.